Saludo muy cordialmente con el vicepresidente de el CEDOCUD, el licenciado Edwin Bedoya, que siempre tiene esa gran apertura pues, para los medios de comunicación, para analizar y, por supuesto, informar actividades de último momento. Edwin, bienvenido, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, buenos días a todos quienes hacen Hemisférico TV, a usted, William, siempre también tan amable en invitarnos a este espacio que, como digo, son los medios comunitarios como el de ustedes que nos ayudan a transmitir el pensamiento y las necesidades del pueblo ecuatoriano, no solo de las organizaciones sindicales, yo creo que a general del pueblo ecuatoriano en general, ¿no? Primeramente quisiera, Edwin, conocer su criterio, su comentario, su reacción sobre estos casos de corrupción que se están dando en el país. Qué lástima todos los días levantarnos y tener este tipo de información. Hoy en la madrugada se dio pues nuevos allanamientos, se dieron nuevas detenciones en 8 provincias del país. Fiscales, jueces, abogados, policías, secretarios de la función judicial, ahora presos. Ya no se puede más, Edwin, con este tema de la corrupción a nivel de todo el país. Así es, William, sí es lamentable lo que vive en nuestro país, pero que me parece que es un ovillo que se ha estado agrandando no solo a través de estos 2 últimos gobiernos, sino me parece que es a nivel de todo el tiempo que ha tenido el país de la vida republicana, porque la corrupción ha estado inmersa, ha estado de alguna manera tapada, amañada por varios partidos políticos en la esfera política. Y en este último año, digamos, se ha recrudecido más. Acuérdese usted que con la pandemia se visibilizó la debilidad institucional del país en materia de corrupción también. Todo esto que nos pasó con la pandemia, después el tema de las cárceles que fue agrandándose, el tema de los secuestros, una serie de aspectos que realmente, como usted dice, nos quedamos mudos, nos quedamos atónitos y con miedo, porque la población ha absorbido el miedo de que si denuncia puede pasarle algo, de que si toman acciones con la policía, no hay cómo confiar en la policía porque también hay infiltrados en la policía. Es decir, ha salpicado a todas las instituciones del Estado, inclusive al Ejecutivo. El presidente anterior, el expresidente Lazo, uno de sus cuñados ligados a la mafia albanesa. Acordémonos que el presidente viene el expresidente venía de un sector financiero donde también existe la posibilidad de lavado de dinero del narcotráfico en todas las instancias financieras, de negocios, incluso con la contratación pública. Entonces, aquí hay que preguntarse quién vigila al vigilante, ¿no? O sea, tenemos unas instancias de que son los que deben brindarnos justicia de alguna manera, la instancia de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, y vemos que también ahí han estado prácticamente infiltrados mafias, como digo, no de ahora, sino desde antes, y lamentablemente tengo que decirlo, 2 partidos, los más grandes que están ahora en la Asamblea, salpicados también de paso por el tema de que muchos de sus asambleístas que estaban influenciando en las Cortes están involucrados. Me refiero al Partido Social Cristiano y al partido de RC. Lamentablemente, yo no quiero embarrar a todo el mundo, pero me parece que eso sí nos hace ver la debilidad institucional para poder perder el horizonte de lo que es la ética política, la ética moral de una sociedad que está realmente atónita, y que nuestros jóvenes de esta generación están viendo a veces, digo, como una forma normal de lo que está pasando aquí en el país. Y eso es terrible porque, fíjese usted, si tenemos jóvenes, nuestros niños se están educando en un ambiente de esta naturaleza, ¿qué nos espera en el futuro? Entonces, si es que no hay salidas,
si un gobierno no da salidas y está desoyendo la necesidad del pueblo ecuatoriano de atacar las estructuras fundamentales de este tema de la delincuencia organizada y narcotráfico, secuestros, etcétera, nos parece que esto sí tenemos que temer de que de esta generación esté también de alguna manera amañada y de alguna manera contaminada con este tipo de hechos, ¿no? Es cuando viene la pregunta, y yo creo que muy real de todos los ecuatorianos. ¿Servirá en algo gastar 60 millones en la consulta popular, Edwin? Mire, yo quiero rechazar las insinuaciones del señor presidente de la República, con mucho respeto, y de la señora ministra de Gobierno, cuando menciona que los que estamos en contra de la consulta prácticamente estamos ligados con el terrorismo, con la delincuencia. Yo rechazo estas aseveraciones porque uno no puede pensar igual. Los ecuatorianos y toda persona en el mundo tiene pensamientos distintos, tiene posiciones distintas, y no por eso se lo puede convertir en paria, en narcotraficante o en terrorista. A mí me parece que esa visión equivocada del presidente de la República y de sus funcionarios al tildarnos incluso de terroristas a quienes estamos en contra de una consulta que para nuestro punto de vista no la vemos, como usted dice, no lo vemos necesaria, pues muchas de las preguntas podrían haberse tratado en manera de la Asamblea Nacional y en manera incluso de un frente contra la corrupción, un frente de la crisis, donde estén los sectores involucrados, es decir, la participación mayoritaria en una mesa que nos parecía necesario, como el famoso pacto de la Moncloa en España en un momento de crisis. Pero me parece que está lejos de esta iniciativa del presidente y cree que estar acompañado por policías y militares en un operativo en Nueva Prosperina o en otros sectores, cree que eso da confianza al pueblo ecuatoriano, cuando vemos que los estados de excepción y estas preguntas no van a resolver el problema si estamos bajando el presupuesto para la educación, para la salud, si no hay una política de empleo clara. Entonces, a mí me parece que estas preguntas, más allá de que estemos en contra de la consulta popular, no significa que estemos en contra de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Si le gusta al presidente, nosotros ya decimos, las preguntas que son con respecto a la seguridad, muy bien, vamos a decirles que sí, así sea inoficioso el tema, porque digo, se podía haber tomado otras medidas, pero muy bien, vamos a decirle que sí a estas preguntas de la inseguridad. Pero el tema del contrato por horas, del arbitraje internacional, me parece que tienen otro tema de fondo, que significa una precarización de la vida de los ecuatorianos y el atentar a la soberanía incluso ecuatoriana. Entonces me parece que este tipo de gastos de 60 millones de dólares y más, esto podría más bien ayudar a mejorar las condiciones de inversión en el tema de salud, de seguridad. Eso es lo que necesita el país. O sea, si no se entiende que uno de los factores primordiales para acabar con la delincuencia es el tema de la salud, de la educación, de las políticas de empleo y de inversión, entonces estamos perdidos y estamos golpeando más allá de la piñata, estamos golpeando por otro lado. Lastimosamente, pues en esta época tenemos que lidiar con varios aspectos para la mayoría de los ecuatorianos negativos. Por ejemplo, ya desde el día lunes iniciamos con el incremento del 15%. Se dice de que no se va a afectar, que no va a haber impacto, y nosotros que estamos del día a día ya vemos que comienzan los impactos. Acá, por ejemplo, en territorio, le comento, Edwin, que está muy difícil, y lastimosamente las autoridades que tienen que hacer el control, porque debía de haber un control específico para que no haya especulación, no lo están haciendo lastimosamente. Yo no sé qué es lo que está pasando, estamos sufriendo. También, mire, hay que ver que el presidente en la campaña decía que no iba a haber nada de impuestos, no iba a haber subida de impuestos. Pero el tema del IVA es un impuesto directo, el tema de los combustibles es un impuesto directo al gas, al diésel, a la gasolina, y los que transportan los alimentos necesitan necesitan de ese transporte, y por tanto el transporte va a ser más caro, así sea 5 o 10 centavos a la larga representa en todo el proceso productivo, representa una elevación importante. Y lo otro que siempre hemos visto es el tema de la especulación, que ya lo estamos viviendo desde antes mismo de la subida. Entonces, imagínense, uno va, como usted dice, nosotros vamos al mercado,
vamos a los centros comerciales, a adquirir un electrodoméstico para para poder vivir, pero imagínense los precios ya elevados. ¿Cómo vamos a poder hacer? Encima más, un contrato por horas que significará una precarización laboral, trabajadores de tercera que no tendrán ni afiliación al seguro, no tendrán un sueldo fijo, no tendrán vacaciones, no tendrán décimos, porque esto hay que decirlo, mi estimado William, no es que lo uno no tenga que ver con lo otro. Si no tenemos trabajadores que estén con un empleo fijo, con un empleo estable que les permita ser sujetos de crédito, no va a haber pues estabilidad en el país. El mismo SRI se va a ver perjudicado por el alza del IVA porque no va a haber trabajadores que vayan a consumir. El consumo va a disminuir. Entonces prácticamente el tema del trabajo por hora sí lesiona a todo esto que está pasando. Menora el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras y por tanto no va a haber una recuperación como lo anhela el presidente, subiendo el 15%, va a haber pocas personas que puedan acceder, los más ricos podrán acceder a las compras, pero nosotros que tenemos un sueldo básico y que estamos cada día apretando el bolsillo para ver en qué no gastamos, o peor las familias que están ganando, que tienen $3, que viven $3 diarios, con $3 diarios, imagínense. Entonces esto va a haber un deterioro y por ende nuevamente golpea al tema de la delincuencia, porque una persona que no tenga esta oportunidad de mejora en su vida se va a dedicar a la corrupción, se va a dedicar a la delincuencia. Y estos son los hechos estructurales por los que está pasando el país. Y si no apuntamos a estos hechos estructurales, a mejorar estos hechos estructurales, entonces no va a haber ninguna mejora, mi estimado William. Muy bien, quiero agradecerle a Edwin Bedoya, vicepresidente nacional del CEDOCUT, que ha estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Edwin. Muchas gracias a ustedes también.